Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos debates actuales en la especialidad penal adolescente y juvenil, ¿sí? Ya hemos tenido varios encuentros, hoy es uno más, importantísimo por cierto, vamos a contar con la exposición de un querido que luego va a presentar la doctora Soledad Carlino, que anda por ahí, ¿sí? A Andrés Peretti, querido juez y colega de San Francisco, de Córdoba. Así que bueno, muy buenas tardes para ellos. No quiero excederme mucho en mi tiempo, simplemente transmitirles que, bueno, que estas son las jornadas preparatorias y previas al segundo Congreso Penal Adolescente y Juvenil que se va a llevar a cabo 10 y 11 de septiembre en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, aquí en la provincia de Catamarca. Un mes precioso para visitar Catamarca y que, bueno, seguramente todos y todas van a ser bienvenidos, que te organiza nada más y nada menos que el Foro Penal y Adolescente de JUFEJUS, de la cual formamos parte todos y algunos de las personas que estamos por aquí, ¿sí? Así que bienvenidos una vez más. Y yo creo que ya estamos en condiciones de darle el paso a Soledad para que lo presente Andrés y bueno, seguramente escuchar lo importante que tiene en su temática para contarnos hoy y compartir con nosotros y posteriormente responder preguntas al final de su exposición, hacer preguntas y él poder ver si puede responderlas, seguramente que sí, y bueno, y todos esperando ansiosos este momento. Así que muchas gracias y le doy paso a Soledad. Buenas tardes, Sole. Buenas tardes, Rodri. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una vez más. La verdad que siempre nos pone muy contentos a todos los que integramos el foro contar con esta jornada. Y porque no le queremos quitar nada de tiempo al doctor Peretti, lo voy a presentar brevemente. Voy a hacer un resumen de su currículum. El doctor Peretti es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba con diploma de honor y egresado sobresaliente. Es doctorando en Derecho por la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es especialista y magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, también con diploma de honor y mención especial por su tesis doctoral. También es diplomado en resoluciones judiciales, es profesor titular de la materia de Derecho y Finanzas Públicas y Derecho Tributario, tanto en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de San Francisco, como también en la Universidad de Ciencias Empresariales. Es profesor adjunto en la materia de Derecho Constitucional y Administrativo y Derecho Laboral, de la licenciatura en Administración de la Universidad de Villa María y adscrito en Derecho Tributario y Finanzas Públicas. Es socio activo de la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas y miembro integrante de la Oficina de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Córdoba. Actualmente, Andrés Peretti se desempeña como juez reemplazante por concurso en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de la ciudad de San Francisco de la provincia de Córdoba. Y el tema que nos propone hoy el doctor Peretti para poder compartir y conversar es el abordaje de las internaciones judiciales involuntarias de niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos penales juveniles desde una mirada en clave de protección de derechos y justicia terapéutica. Así que Andrés, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un honor, es un placer no solamente poder estar acá presente, sino realmente poder compartir un poquito todo esto con todos ustedes, un poquito lo lindo que tiene, lo que permanentemente tratamos de hacer. Creo que nos pasa a todos los que estamos en este foro con tantas vulnerabilidades y vulneraciones y todo tipo de situación que se puede llegar a dar similares, que esta idea de socializar un poquito las experiencias, los conocimientos, determinadas prácticas, no solamente nos ayuda a decir, bueno, estaré haciendo mal, estaré haciendo bien, estaremos trabajando bien o mal,
sino que además nos permite también a generar un debate generalmente muy rico. Así que bueno, obviamente que como es de rutina, es agradecer a los organizadores de este segundo Congreso Nacional Penal Adolescente, que como bien dijo Rodrigo, va a ser el 10 y el 11 de septiembre en Catamarca, provincia hermosa, preciosa y que justamente en esa fecha siempre va a tener un brillo diferente. Así que lo mejor para todos ellos. Gracias, Rodrigo, por supuesto, por la invitación. Y no solamente por permitirnos estar acá y compartir un poquito las experiencias, sino fundamentalmente por tu oído permanente. Sabemos que Rodrigo es una persona sumamente accesible, a la cual siempre que necesitamos un oído, un apoyo, un conocimiento va a estar. Así que muchísimas gracias, Rodri. Agradecer también a Germán Martín, fiscal de delitos juveniles de Neuquén, que fue quien un poco hizo el nexo para todo esto, así que muchísimas gracias, Germán. Sole, muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecer también especialmente a Noelia Ascona, que es jueza de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género de Belville, provincia de Córdoba, porque el tema que vamos a desarrollar hoy, la práctica, la experiencia que vamos a compartir, surge de un trabajo conjunto con Noé que hemos hecho y que ha sido publicado, así que muchísimas gracias, Noé, por supuesto, por tus aportes permanentes. Como ustedes también sabrán, todo este tipo de trabajo tiene también colaboradores y colaboradoras. En este caso lo hemos tenido por lo menos de dos lados. Una es Irene Oliva, que es jueza de paz de La Calera, Córdoba, especialista en cuestiones permanentemente de justicia terapéutica y justicia y prácticas restaurativas. Así que muchísimas gracias, Ile, por todo el material y por todo el apoyo permanente. Y desde ya a nuestro querido juzgado de niñez, adolescencia, violencia familiar de género y penal juvenil de San Francisco, que siempre está apoyando todo este tipo de prácticas, porque tratamos, es siempre una obligación de medios y no de resultados, de referirnos siempre a una cuestión de liderazgo colectivo en lo que hace nuestro ejercicio. No alcanza con pensar en que la existencia que existe un jefe o una jefa, o pensar que existen empleados, sino que nos gusta pensar permanentemente en intraemprendedores, en personas que, en nuestro caso, nuestras funciones de liderazgo ahora somos mucho más facilitadores, y pensar de que todo este tipo de cuestiones, comentar determinadas prácticas de nuestro juzgado y demás, lo que hace no solamente socializar, sino también generar una cierta pertenencia. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos y a todas las integrantes del juzgado que orgullosamente presido hace 5 años. Para comenzar, lógicamente que el tema elegido parece ser el tema. El tema porque si nos ponemos a ver, yo además de esta clase que me toca disertar y compartir con ustedes en el día de hoy, también soy participante, oyente de estas conferencias preparatorias, y la primera clase hemos tenido cuestiones específicamente de drogas. En la segunda, lamentablemente, por una cuestión del disertante no se pudo llevar a cabo, pero tenía la misma finalidad, que estaba tratado con drogas. Y justamente en la idea de la charla de Tenenbaum, justamente se abordó esta cuestión sobre lo que hacen sí a las drogas ilegales, al tema de lo que es el tráfico. Y él habló de manera muy interesante sobre que la cuestión particular de drogas y el tráfico ilegal de drogas y la influencia es una cuestión que hay cuestiones culturales, económicas, de salud y fundamentalmente de mercado. Por eso nos llevó, en una charla sumamente interesante, a replantearnos si la única vía que existe son las políticas públicas para tratar de combatir este flagelo que nos atraviesa de manera transversal en todo tipo de función que desarrollemos como juzgados y como personas o como efectores jurídicos y judiciales, porque cada cual tendrá su especialidad, su función y su trabajo, pero creo que todos estamos atravesados de una manera o de otra por la cuestión de las drogas. Nuestro juzgado particular es un juzgado de niñez y adolescencia, y las cuestiones vinculadas con lo que son los controles de legalidad y la toma de medidas excepcionales que realizan los órganos administrativos. Generalmente papá y mamá son personas con adicciones. Cuestiones de violencia familiar y de género, ni que hablar. Realmente tenemos cuestiones de adicciones prácticamente en todos los casos. Y cuando ingresamos en lo penal juvenil, que es la tercera pata de nuestra función como juzgado, tenemos que decir una realidad que es innegable. Estadísticamente el número es altísimo de cantidad de personas que consumen, y actualmente en el Complejo Esperanza, como ya lo ha contado Rodri en muchísimas de las notas de periodismo que está realizando, como una lucha y un arma permanente y un debate que nos debemos como sociedad,
sobre el tema de la baja edad de la punibilidad. En el Complejo Esperanza actualmente, que es nuestro lugar, nuestro centro socioeducativo en la provincia de Córdoba, donde es único, donde se privan a los jóvenes menores de 18 años, a las personas que cometen menores de 18 años de determinados delitos, el 100% consumen de alguna manera. Y dentro de ese consumo que tenemos, aproximadamente, hoy en el Complejo Esperanza, que tenemos aproximadamente 150 jóvenes, aproximadamente un 20% tiene un consumo problemático que, según la Organización Mundial de la Salud, son aquellas personas que por el consumo modifican su rutina diaria, es decir, que el consumo no le permite llevar adelante determinadas actividades que hacen a su día a día. Con lo cual, como ven, el número es altísimo y nos atraviesa de manera transversal. Con lo cual, es importante avanzar con lo que sería nuestra presentación. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Cómo estamos con el tema de velocidad, tiempo? Bien, cualquier cosa, Sol, cualquiera, activa el micrófono y le damos para adelante. La idea es, gracias Paola, la idea es un poquito comentar, como hablamos con Germán Martín, lo que viene a ser el tema de la experiencia cordobesa. Para eso estuve tratando de tantear un poquito cómo era en otras provincias y si bien es diferente en muchas cosas nuestro foro por la forma en la cual está dividido el trabajo, existen ciertas cosas que nos van a servir. Y la idea va a ser justamente comentar un fallo de nuestro Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, y a partir de ahí decimos fallo, otra vez lenguaje claro, ¿no? Decimos fallo, que hablamos de fallo como si fuera un error permanente, bueno, una resolución judicial de nuestro Tribunal Superior de Justicia, en la cual, que es de octubre del año pasado, en el cual, previo a comentarles las circunstancias de hecho, es importante saber que en nuestra normativa provincial tenemos una posibilidad o varias posibilidades de privar de la libertad a determinados jóvenes que cometen delitos. ¿Ok? Una de esas más es... Sí, perdón. Micrófono activado, perdón. Sí, por favor, los participantes pueden silenciar sus micrófonos. Después vamos a dejar el espacio para las preguntas, así nos interfiere el audio del doctor Peretti. Muchas gracias. Gracias, Sole. Y entonces, este fallo que vamos a comentar, cuyas iniciales son PP, previamente al inicio del comentario de las cuestiones de hecho, le vamos a decir que nuestra normativa tiene distintas herramientas, instrumentos para privar de la libertad a menores de edad. Y la que vamos a ver históricamente fue una herramienta que ha llevado a un uso y abuso terrible de privación de la libertad de los jóvenes, porque, como podrán ver, está dibujado de una manera muy hermosa, en la cual se habla de las distintas medidas que impiden su externación por la sola voluntad para atención excepcional, integral, y ahí volvemos de nuevo a lo que representa la privación de la libertad de los chicos únicamente por cuestiones de salud, como la que vamos a ver ahora. Durante mucho tiempo esta visión tutelar, proteccionista, paternalista, nos ha llevado a tener jóvenes que han estado privados de la libertad con delitos que sinceramente no tenían ningún tipo de gravedad, solamente por determinadas carencias de carácter educativo, económico, habitacional y social. Con lo cual, todo esto merece una revisión, pero esta revisión la vamos a hacer a partir de esta jurisprudencia de nuestro máximo tribunal provincial, y la cuestión está vinculada con, como vamos a ver a continuación, un joven de 17 años que tenía los delitos de robo en grado de tentativa, robo calificado por uso de arma y abuso sexual simple reiterado. Se lo priva de la libertad a este joven mediante esta medida del artículo 87F de nuestra ley provincial, sin vista a la defensa y sin vista al asesor de niñez y juventud, la idea del representante complementario a nivel, por supuesto, nacional, y la defensora oficial del joven interpone un recurso de casación. Para que tengan una idea, acá está el cronograma, el 10 de mayo del 22 se pone esta medida cautelar de resguardo por 6 meses. Cuando está por vencer, el Juzgado Penal Juvenil solicita la prórroga a la Cámara de Acusación, un órgano de segunda instancia, una jerarquía superior. La Cámara de Acusación termina decretando la nulidad absoluta y lo termina remitiendo nuevamente al Juzgado Penal Juvenil para que disponga la prórroga. En el ínterin, nuevamente hay una impugnación por parte de la defensa y llega a nuestro máximo Tribunal Superior de Justicia. Como ven, el tiempo sigue pasando del 10 de mayo del 2022
hasta la resolución de nuestro Tribunal Superior de Justicia, que como les dije fue octubre del año 2023, o sea, 1 año y 5 meses más para resolver. Y cuando llega hay una cuestión que es operativa y que es importante que sepamos. Esta Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, que según la ley es la que tenía que resolver esta prórroga por 6 meses más, no está constituida aún. Hay concursos que están abiertos con presentación de antecedentes y demás, pero todavía no está constituida esta Cámara, ni menos aún definida con cierta claridad. Solo le podrá contar, incluso ha tenido un cambio hasta de nombre, porque históricamente se llama así, de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, y nos quedaba abierta la cuestión penal juvenil. Por una acordada posterior se ha modificado el nombre y ahora sí tenemos la intervención de lo que hace a lo penal juvenil. Y la pregunta es quién resuelve esta prórroga. La va a resolver el mismo juzgado penal juvenil que ordenó la medida. En Córdoba Capital la va a resolver el mismo juzgado o otro juzgado penal juvenil, porque en Córdoba Capital existen varios juzgados penales juveniles. Lo va a resolver un juzgado de segunda instancia. Y en el interior, particularmente, tenemos otra complicación más, porque al ser uno solo, el juez penal juvenil, si nosotros resolvemos esta cuestión, estamos valorando prueba, tenemos que salir del proceso y remitir eventualmente para lo que hace al debate y a la cuestión de la responsabilidad y eventualmente el periodo de prueba y la imposición de pena a otro juez para no perder esta imparcialidad y no valorar previamente. Con lo cual, como ven, es un matete bastante complejo para evitar apartamientos y sobre todo seguir respetando las cuestiones que hace el juez natural y el principio de especificidad, porque si yo lo mando a un juez de control para que resuelva la cuestión de fondo, no es el juez específico el que lo hace. El Tribunal Superior de Justicia avanza sobre estas cuestiones con distintas particularidades. ¿Qué pasaba antes de este fallo? Generalmente el mismo juzgado penal juvenil que disponía esta privación de la libertad por una cuestión de atención integral de la salud y demás cuestiones, era quien resolvía inmediatamente lo que era la prórroga. Más allá de que la ley establecía que tenía que ser la Cámara, como la Cámara no estaba constituida, esta Cámara de Niñez lo resolvía el mismo juzgado penal juvenil, previa vista la defensa, al asesor de niñez y juventud, de la víctima y victimario según corresponde. Pero nosotros de inmediato nos dimos cuenta de algo. Estamos hablando particularmente de nuestro juzgado, que se hacía con anterioridad, que vimos que se utilizaba de manera muy arbitraria, porque la cuestión tutelar estaba por encima de la cuestión propiamente de lo que hace la comisión del delito, de la gravedad y del análisis de todas las medidas que se tomaban como una prisión preventiva. Entonces, nosotros, en lugar de utilizar esta medida con el tiempo, fuimos eliminando esa medida y directamente utilizamos una medida que se llama privación cautelar de la libertad, en el caso de nuestra ley, que no deja de ser una prisión preventiva, digamos, con muchas similitudes con lo que sería una prisión preventiva de mayores. Pues, ¿qué es lo que ganamos con eso, o que creemos que logramos con eso como juzgado? Que se le da realmente importancia a los requisitos propios de la privación de la libertad. Corrimos del centro las privaciones que consideramos que estaban basadas únicamente en cuestiones tutelares, paternalistas, para centrarnos en la cuestión de intervención del joven en el delito y los requisitos que exige una prisión preventiva, sin dejar de lado, por supuesto, la protección propia que hacen las cuestiones penales juveniles. Ganamos en ese sentido y así lo consideramos. Pero en el caso particular de lo que hace al fallo del Tribunal Superior de Justicia, lo que terminó resolviendo es declarar abstracto este recurso, porque en el interín en el cual se llevaba adelante el trámite casatorio, el joven tuvo un egreso institucional con su progenitor. De todas maneras, más allá de que lo declaró abstracto, el Tribunal Superior de Justicia se expide en dos cuestiones y esos son los temas que vamos a tratar de desarrollar en esta charla. La primera, estaba vinculada con que corresponde a un tribunal de jerarquía superior la resolución de la prórroga. En este caso, como no estaba constituido la Cámara de Niñez, Violencia Familiar de Género que establecía la ley, le correspondía a la Cámara en lo criminal y correccional la resolución de esto. Esto es algo sumamente razonable, entendible, que tiene una revisión, tiene un control y permite que un órgano diferente analice o no esta medida de carácter excepcional, como es la privación de libertad de los jóvenes mediante una medida del artículo 87, inciso F. Eso es algo que, lógicamente, implica un gran avance. Pero por otro lado, que es lo que realmente nos coloca en esto, también avanzó sobre el tema de
la privación de libertad de los niños, niñas y adolescentes para atender problemáticas de salud mental y en especial de consumo de drogas. En esto tenemos estadísticas que está realizado por el Centro de Estadísticas que maneja el Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia de Córdoba, y en el caso de las causas en las cuales se intervienen jóvenes menores de 18 años, nos dice que el consumo supera el 50%. ¿Okay? El 51% de los jóvenes que son sindicados de cometer algún tipo de delito tienen un consumo que supera el 50%. Y además, dentro de ese 50%, el 23% tiene consumo de carácter problemático, es decir, como ya les adelanté, aquel tipo de consumo que según la Organización Mundial de la Salud modifica su rutina o le impide llevar a cabo la rutina que tiene planificada. Eso es la primera alerta que hay que tener presente porque, como ven y como charlamos al principio, más allá de lo que sucede en el Complejo Esperanza, como sabrán, no todos los casos del Complejo Esperanza. Rodri, corregime, que vos publicaste una nota hace poquito, creo que de los datos que vos relevaste, más o menos el año pasado unos 1.800 chicos sindicados. Sí, en Córdoba en el año 2022, 1.811 causas judiciales sobre, aclaro siempre eso, 470 y pico mil causas, ¿no? Abiertas, o sea que el número de pibes era ínfimo, ¿no? Ínfimo en la comisión de delitos. Con 1.740 exactamente procesos abiertos, digamos, ¿no? Exacto, impecable. Gracias, Rodri. Bueno, de eso, para tener una idea de esos casos, el Complejo Esperanza hace ya aproximadamente 2 años que varía entre 100 y 150 chicos, con lo cual estamos hablando que el total de las causas que se inician, el 10% tiene algún tipo de privación, que no necesariamente son de ese mismo año, sino que se van arrastrando solamente para tener un tipo de referencia. Bueno, de ese total de chicos que están en el Complejo Esperanza, como ya les adelanté, el 20% tiene un consumo problemático y representa estar institucionalizado en un lugar específico dentro del Complejo Esperanza que se llama comunidad terapéutica. Aproximadamente tenemos un porcentaje de un 20% de jóvenes que están en la comunidad terapéutica con un tratamiento mucho más específico de drogas. Entonces, ¿qué es lo que nos termina diciendo nuestro Tribunal Superior en este fallo PP? Es avanzar sobre una cuestión central. Las cuestiones vinculadas con cuestiones de salud, sin importar si es drogas, si no es drogas, tiene que ajustarse a la normativa de salud. No más privaciones de la libertad de niños, niñas, adolescentes, exclusivamente por cuestiones de salud. Si la intervención toca de un juzgado penal juvenil, está vinculado con la comisión de un delito, sí, pero no puede nunca privilegiarse ni privarse la libertad de determinados chicos con un problema de consumo problemático. Necesita un abordaje completamente diferente y, como vamos a ver ahora, vamos a analizar qué tipo de juzgado tiene que intervenir y cómo tratar de avanzar en ese sentido. Pero es importante marcar que lo que nos dice nuestro Tribunal Superior es decir, basta todo esto, a partir de ahora necesitamos que todo sea conforme al lineamiento de salud y no de penal juvenil, y es fundamental tener presente que al aplicarse toda la normativa de salud, es central saber que se necesita que el joven represente un riesgo para sí o para terceras personas. Tiene que existir un dictamen, un informe médico suscrito al menos por 2 profesionales y lógicamente que la internación involuntaria es completamente excepcional y de último recurso. Con esos parámetros, con esos pilares, empezamos a construir un sistema que durante mucho tiempo sirvió para privar de la libertad. Lógicamente que creo que más del 90% de las personas que están conectadas en este momento han tenido una experiencia altamente superior a la que me toca a mí desde nuestro punto de vista, pero no era muy raro pensar de que cuando no se sabía qué hacer con una persona que tenía un tipo de adicción realmente grave, esperar a que cometa un delito para internarlo, o eventualmente ha existido situaciones muy complicadas en las cuales las causas han tenido algún tipo de complicación y dificultad para evitar y para lograr una internación involuntaria. Eso no es algo que, calculo, se podrá rebatir con cierta facilidad. Durante mucho tiempo fue la herramienta que tenía. Cuando no se sabía qué hacer con una persona con un nivel de drogadicción alto, cuando cometió un delito, ahí está la chance. Este es el momento de meterlo adentro y ver cómo hacemos para tratar de encarrilar su vida como si funcionara de esa manera.
Ahora, una vez que el Tribunal Superior nos dice eso, ahí nos deja con un montón de abanicos para analizar. Porque si bien existe, el Tribunal Superior de Justicia tiene proliferación altísima de cantidad de acuerdos reglamentarios, de normativa que reglamenta, que especifica determinadas normativas, inmediatamente nos dice que los menores de edad están fuera de lo que implica el procedimiento. Y lo único que nos dice es que ante una situación de riesgo se deberá ocurrir ante la autoridad competente. Ahí inmediatamente nos genera la duda, nos generó en su momento con Noé Ascona sobre decir, bueno, ¿qué nos está tratando de decir nuestro Tribunal Superior cuando nos dice que ocurra ante la autoridad competente? Vamos ante el organismo administrativo, que viene a ser en este caso, en nuestro caso se llama Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sé que en muchas provincias se llama igual, y en el caso particular del interior de la provincia de Córdoba se llama NUDER, que son atenciones regionales. En el caso particular de Córdoba Capital, al juzgado de niñez y adolescencia, al juzgado penal juvenil, a otro juzgado diferente, penal juvenil, teniendo en cuenta que ellos tienen otra chance. En el interior nuestro, de la provincia de Córdoba, ¿a dónde vamos? A un juzgado civil y de familia. Vamos al juzgado que me toca ahora trabajar, que es el juzgado de niñez, adolescencia, violencia familiar de género y penal juvenil. Y en ese caso, ¿qué secretaría voy? Porque tengo dos secretarías. Tengo una secretaría de niñez y tengo una secretaría de penal juvenil. ¿Cómo se trabaja? Y bueno, lo que nos queda bien claro como cuestión para empezar a limpiar un poquito este panorama, la primera cuestión es que tiene que ser un fuero de carácter específico. No puede ser el juez civil o la jueza civil o la jueza o el juez de familia. Eso sí, nos va a tocar a nosotros. ¿Ok? Tienen que ser magistrados y funcionarios específicos del fuero de niñez y del fuero de adolescencia. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos este contacto en el cual tenemos un joven o una joven que está sindicado o sindicada de cometer un determinado delito y tiene un problema de consumo problemático que representa en sí ese consumo riesgo para sí o para terceros? Y ahí es cuando se empiezan a tocar las competencias y tenemos que definir a quién le toca. ¿Ok? Y a partir de eso, consideramos que la forma en la cual se tiene que trabajar e intervenir está vinculado lógicamente con una intervención no solamente del foro específico, sino que además es necesario que haya un procedimiento, un determinado trámite, que en nuestra provincia de Córdoba ha sido desarrollado de carácter detallado, preciso, ordenado mediante un decreto que trabajó la doctora Mariana Wallace, doctora referente en cuestiones de violencia familiar, violencia de género, probablemente la hayan leído, y cuestiones de niñez y adolescencia, y ella nos da un poquito el parámetro de cómo se tiene que trabajar en este sentido. La cuestión es que tenemos como dos caminos que pueden llegar a existir. Nosotros como juzgado penal juvenil podemos llegar a tener algún tipo de conocimiento porque tenemos contacto directo y personal con los chicos, los vemos, los conocemos, hablamos con progenitores, pueden decir, mira, este chico tiene una situación que se rompe su rutina, que termina estando complicado a partir de determinadas situaciones, con lo cual en esa situación nosotros como juzgado penal juvenil, más allá de que esté significado por la comisión de un delito inmediatamente tenemos que dar intervención al organismo administrativo, que en nuestro caso, como ya les dije, se va a llamar CENAF o UDER. A partir de eso es ese organismo administrativo el que tiene que gestionar esta evaluación por parte del equipo de salud para ver si este joven representa riesgo para sí o para terceros, y en ese caso muchas veces va a necesitar la colaboración nuestra como juzgado para un traslado. En ese caso lo puede llegar a solicitar el organismo administrativo y nosotros como juzgado analizaremos si corresponde o no este traslado. A partir de eso, lo fundamental es que el juzgado termine adoptando una medida excepcional, es decir, se lo va a privar de su centro de vida joven mediante la intervención del organismo administrativo y va a remitir los informes técnicos suscritos por los profesionales del organismo administrativo, así como los legales suscritos por el área legal y las asesorías propias del organismo administrativo. Nos remiten como cualquier tipo de control de legalidad de los informes y a partir de ahí nosotros como juzgado vamos a poder analizar si corresponde ratificar esa medida excepcional o eventualmente rectificarla. Ahora, la pregunta que nos hacemos
que nos hicimos con no en su momento es qué secretaría y qué juzgado y qué secretaría resulta competente para resolver esta medida excepcional que tiene carácter atípico, porque así como las personas... Hola, pregunta. Hola. Esta parte Perdón. Así como tenemos... Dalil tiene prendido el micrófono. Jarsinski. Entonces, esta cuestión de que qué juzgado y qué secretaría resulta competente, porque como bien sabrán, más allá de que todos tenemos una determinada, o todos creemos tener, o todos buscamos tener algún tipo de orientación, especialidad, funcionalidad y demás, las visiones que existen pueden ser completamente diferentes, porque cada proceso, el control de legalidad o un proceso penal juvenil, tienen visiones completamente diferentes. Se tocan en algún lado, pero en otros se separan completamente. Con lo cual, la visión puede llegar a ser diferente. Y acá nos encontramos con la primera cuestión y caemos de nuevo en la famosa, no sé si han tenido la oportunidad de conocerla anteriormente, de la obra de Tomás Leroy, es un artista de origen belga, en el cual él habla del peso de los pensamientos y las consecuencias que tienen el estar todo el día pensando sin avanzar y cómo no nos permite seguir adelante. Y acá nos volvemos a preguntar, ¿okay? Si la gran mayoría de los conflictos que tenemos de carácter penal o no penal tienen una cuestión de salud mental. Lo vamos a seguir abordando desde el punto de vista penal. ¿Hasta qué punto la intervención de un juzgado penal juvenil, incluso cuando interviene con una medida excepcional, con un control de legalidad, es necesario que pase? ¿Y por qué no cambiar la cabeza y permitir que otros jueces o eventualmente otros funcionarios vean este tema con una colocación de lentes completamente diferente? Porque no podemos negar que la realidad que nos toca vivir es siempre la misma. Y acá le robo algo al doctor Martiniano Terrani, el cual ha tenido la posibilidad de disertar el año pasado, para aquellos que no son de Córdoba, y Rodri, que ha tenido la posibilidad también de participar. Todos los años hacemos en Tique Chico, en nuestra querida Asociación de Magistrados, los encuentros, las jornadas penales de niñez y penales juveniles. El año pasado, el doctor Martiniano Terrani trajo un power y se lo robé de ahí, en lo cual vamos a tratar de reproducirlo, pero no me lo va a permitir acá tampoco, en lo cual tenemos un niño que se está tirando un tobogán y como ven en la parte alta estamos en un tribunal tutelar clásico, en lo cual decimos no queremos más esto, basta de paternalismo, basta de avanzar en ese sentido. El niño va cayendo y cuando llega a la mitad se activa otro título que dice Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, que se supone que es lo que estamos buscando permanentemente, y finalmente termina cayendo en un fuero de adultos. Esta es la lucha permanente que tenemos con la intervención. Sole también lo podrá saber, a dónde nos posicionamos permanentemente, porque no podemos estar, y es como dice Charlie, la sal no sale. En el lugar donde estamos no podemos estar y donde estamos resbalamos permanentemente. Cuando creemos que podemos equilibrar un poquito y decir vamos a trabajar para evitar el paternalismo permanente de este control judicial, caemos en una cuestión de responsabilidad penal juvenil, finalmente terminamos cayendo en un fuero de adultos, con lo cual eso es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Por qué? Porque las consecuencias que tenemos de intervenir son completamente diferentes. Si nosotros avanzamos de esta medida excepcional atípica, repito, una internación judicial involuntaria de un niño, una niña o un adolescente que está sindicado de cometer un delito, con lo cual va a tener la intervención de un juzgado penal juvenil, y seguimos esta cuestión de salud del juzgado penal juvenil, estamos vulnerando un montón de principios centrales del proceso penal juvenil y nos estamos colocando en una cuestión muy cercana a un foro de adultos. Con lo cual, mínima suficiencia de intervención, fuera. ¿Tenemos una respuesta no punitiva? Y no, la verdad que no, porque no sabemos, estamos privándolo de la libertad del juzgado penal juvenil con todo lo que eso representa. Cumplimos con el principio de proporcionalidad, no lo tengo muy claro. Tampoco oportunidad, especialidad y fundamentalmente no desjudicializamos nada.
seguimos cargando a todo el sistema penal y creyendo que la salida a todas las cuestiones, incluidas la de salud, es que intervenga el Foro Penal Juvenil. Otra cuestión es netamente práctica. Puede suceder si tenemos jueces y juezas que están obligados, como tenemos en la provincia de Córdoba, a aplicar prácticas restaurativas permanentes como alternativas a la resolución de conflictos, así como medidas alternativas a la privación de la libertad, que el proceso penal juvenil termine mucho antes que la cuestión vinculada con la salud y con el control de legalidad correspondiente. Con lo cual, vamos a tener un expediente penal juvenil que va a estar vivo únicamente por una cuestión que no es penal, sino que es de salud. Con lo cual, nuestra propuesta permanente en esta cuestión, y la estamos aplicando, y es la idea que hemos trabajado, la propuesta, lo que queremos socializar con Noe Ascona, es justamente que esta cuestión vinculada con las internaciones judiciales involuntarias de niños, niñas y adolescentes que intervienen en procesos penales juveniles sea llevada adelante por los juzgados de niñez o por los juzgados de adolescencia. Sabemos, me permito mirar un segundito una hoja, por ejemplo, al contar esta experiencia cordobesa también traté de buscar otro tipo de experiencias y la doctora Hinojo, que es de Jujuy, que no sé si está presente en esta charla, me comentó que este tipo de cuestiones en Jujuy se manejan mediante los juzgados de familia, pero no penal juvenil. Ahí estamos con una cuestión bastante similar a la que estamos buscando. A lo mejor en Jujuy, cosa que desconozco y que alguna persona me va a poder a lo mejor alertar, no existe un juzgado de niñez y adolescencia específico. A ver qué dice Ramón. Ahí justo vi un comentario, Sole. Andrés, Sí, Vamos, por supuesto. vamos a Hola. dejar, si te parece, Andrés, dejamos para el final los comentarios y las preguntas, yo voy tomando nota. Como vos quieras. Ahí justo levantó la mano Daniela. Daniela. Bueno, en Bueno, San Luis, las internaciones judiciales involuntarias las llevan adelante los juzgados de familia, porque no tenemos juzgados de niñez, Perfecto. ¿sí? De hecho, el Código Procesal impide al juez penal juvenil tomar medidas de protección. Bien. Entonces, en los casos en que exista consumo problemático de un adolescente que ha resultado imputado, se tiene que derivar al juzgado de familia para que, en caso de que exista riesgo para sí o para terceros, la internación involuntaria la ordene el juzgado de familia. Y otra de las diferencias que tenemos aquí es que es el cuerpo interdisciplinario del Poder Judicial el que evalúa conjuntamente con el del órgano administrativo si hay riesgo para sí y para terceros. En base a esos informes, el juez de familia ordena la internación judicial involuntaria. Esa es la experiencia que tenemos en San Luis y que se viene dando desde siempre. Impecable. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Realmente creo que es un gran avance, algo que sucede de manera diferente en nuestra provincia porque, de hecho, hay determinados fallos, resoluciones del Tribunal Superior de Justicia por cuestiones de competencia, en la cual dice que si intervino previamente el juzgado penal juvenil, él es el que tiene que avanzar en cuestiones vinculadas con los controles de legalidades, cómo llevar todo parejo para que no haya dos expedientes en ese sentido. Eso es algo que nosotros no compartimos y que tenemos una cuestión no solamente que es diferente a ese planteo, sino que la basamos y la trabajamos en ese sentido. Y lo hemos hecho. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos parece realmente de avanzada lo que están contando desde San Luis. Entonces, mantener, como decimos, un expediente penal juvenil con funcionarios penales juveniles, con jueces penales juveniles trabajando en ese sentido, nos parece realmente una cuestión que puede llegar a mejorar y por eso consideramos que nuestros juzgados de niñez y adolescencia son quien deberían llevar adelante esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como saben, los controles de legalidad, las medidas excepcionales que se toman con el control de legalidad que tenemos que hacer de nuestros jueces, como jueces, especialmente después de la modificación del sistema protectorio de derechos, representó que cuando se quita a un niño o una niña adolescente de su centro de visa, se lo saca por determinadas cuestiones, inmediatamente tiene que intervenir un juzgado de niñez, no un juzgado penal juvenil. Con lo cual, teniendo en cuenta que acá hay una particularidad que la misma realmente se lo está sacando
a este niño, niña, adolescente de su centro de vida, tiene que intervenir el juez de niñez. A su vez es muy importante teniendo en cuenta que en Córdoba Capital existe competencia diferencial entre lo que es un juzgado de niñez y adolescencia, junto con lo que es un juez penal juvenil, un controlador permanente cruzado, es fundamental en nuestro trabajo. Todo eso nos posiciona en una cuestión central para que otros ojos, otra visión, otra especificidad que completamente nos excede como jueces penales juveniles puedan verlo diferente y controlarnos. Es algo que muchas veces a algunas personas les puede llegar a asustar, pero no hay que tener miedo, al contrario, eso realmente nos afianza, nos posiciona de manera interesante. Y en el caso particular de los juzgados del interior de la provincia, en los cuales tenemos todo concentrado en un solo juez o en una sola jueza, de todas maneras los funcionarios y las secretarias son diferentes, con lo cual también implica un gran avance ponerse esos lentes y entender de manera diferencial. Con lo cual, la intervención de un juez diferente, una jueza diferente o eventualmente de una secretaría diferente es fundamental en lo que hace a principio de especificidad y en lo que estamos buscando con esta charla. Se inicia el control de legalidad por parte, se adopta la medida excepcional por parte del organismo administrativo, nos pone a disposición todos los informes técnicos y legales, controlamos como jueces la legalidad de esa medida excepcional y como siempre vamos a ratificar o rectificar. Es una medida excepcional de carácter atípica, completamente atípica porque no está vinculado con determinadas carencias como sucede en el 90% de los tiempos con papá, mamá violento, papá, mamá que no manda a los chicos al colegio, papá, mamá que consume, papá, mamá que está preso, papá, mamá que está muerto. No, es otro tipo completamente diferente de medida excepcional, pero de todas maneras nos va a permitir un avance en ese sentido, con lo cual nosotros como jueces y como juezas controlamos la legalidad de esa medida excepcional y ratificamos o rectificamos. Esa es un poco la propuesta que solemos tener. Ahora, habiendo dicho eso, nos encontramos con la segunda parte. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Tiempo, velocidad, todo. Vamos bien porque por ahí... Estamos bien, Andrés, estamos bien. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a avanzar entonces. Sí. Ahí Germán levante bajo. Bueno, vamos a hablar ahora de otra pregunta que ya tenemos que hacernos y tenemos una cuestión ya, hasta acá dijimos, todo muy lindo, todo bárbaro, pensamos que lógicamente que la intervención de nuestro juzgado de niñez y adolescencia en cuestiones de internaciones judiciales involuntarias de los niños vinculados o sindicados como que cometieron delitos, siendo un ámbito penal juvenil, implica un gran avance en lo que hace la protección de derechos. También tenemos que tener presente que no deja de ser una intervención de carácter de justicia tradicional, entendida con el criterio típico de intervención judicial, y ahí es cuando nos volvemos a preguntar cuántas veces, cuántas personas tenemos que vienen en pedido de ayuda, de gritos, ya sea en forma de denuncia de violencia familiar, en cuestiones, en Córdoba tenemos lo que implica la violencia de género metida dentro de lo que viene a ser la violencia familiar o la violencia de carácter doméstico, lo tenemos todo lo mismo, después existe género puro, cuando no existe ningún tipo de vínculo ni de convivencia, tenemos eso, nos pueden venir como denuncias, nos pueden venir como meras exposiciones y demás cuestiones. ¿Hasta qué punto sabemos también que determinados robos, hurtos o comisión de delitos no son a vecinos, a familiares con la única finalidad de consumir, de conseguir droga? Entonces, ¿hasta qué punto la respuesta que estamos dando, ya sea como juzgado penal juvenil, ya sea como juzgado de niñez, realmente resuelve el conflicto, lo soluciona? Y además preguntarnos si esa cuestión que vemos en el primer año en la facultad vinculada con el derecho romano realmente funciona. La idea de Ulpiano de decir justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿Qué es lo que vamos a dar acá? ¿Qué podemos llegar a ofrecer? ¿Estamos dando algo? ¿No damos nada? Acá es como un accidente de tránsito en el cual chocando un auto se desvaloriza el vehículo, pago daño emergente, lucro cesante. No, acá es completamente diferente. La visión que tenemos es completamente diferente, con lo cual tenemos que pensar cuál es nuestra función y cuál es nuestra intervención. Y en ese caso, para entender qué es lo que pasa
cuando se priva a un niño, a una niña, a un adolescente de la libertad por cuestiones de salud. Tenemos que entender qué estamos logrando. Ahí tenemos noticias sumamente recientes, unas de esta semana, como la de que intentan entrar drogas a la provincia, a lo que es la cárcel de Bowen en Córdoba, o eventualmente una mujer sospechada ingresa droga al complejo Esperanza. ¿Qué es lo que pasa con la droga en las cárceles? ¿Podemos ser tan necios o necias de negar de que existe un ingreso de droga permanente, no solamente porque existe un negocio, existe la posibilidad de hacer algún tipo de diferencia, sino también hay que recordar que la cuestión de la droga en las cárceles tiene un carácter netamente funcional. Funcional para los internos y para las internas. Convivir con el sistema carcelario es duro. Aquellas personas que tienen la posibilidad, como algunos, de visitarlo al complejo Esperanza, y otras personas que no fueron nunca, sepan que es una cárcel, no es un centro, no es Disney World, es completamente diferente. Entonces, las posibilidades que tienen estas personas que están privadas de su libertad de soportar, de tolerar, de llevar el encierro de manera más tranquila, es muchas veces mediante el consumo. Y eso es funcional, no solamente para las personas que consumen, sino también para las personas que están a cargo de los establecimientos penitenciarios. Mantener más tranquilos a los chicos y a las chicas, o eventualmente a las personas que están privadas de su libertad siendo mayor de edad, es algo que permite el funcionamiento diario. ¿Ok? No está mal decirlo, no está mal charlarlo, no está mal entenderlo. Ahora, sepan que sigue habiendo consumo y va a seguir habiendo consumo en los centros de detención bajo el nombre que se le ponga. Se le pone Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, va a seguir pasando. Se le pone establecimiento penitenciario, va a seguir pasando. A todo eso le vamos a sumar un componente más, que está en el cuadro del medio. El cuadro del medio, que es algo que permanentemente lo charlamos con Rodri y que me imagino que aquellas personas que están en el Foro Penal Juvenil lo deben utilizar como una herramienta permanente de discusión sobre el tema de endurecimiento de penas, limitaciones a salidas transitorias, a libertades asistidas, baja de edad de punibilidad, es decir, ¿qué se logra endureciendo? ¿Qué se logra poniendo mano más dura? Ese cuadro está sacado de lo que es el Servicio Nacional de Estadísticas Penales, en los cuales se muestra el crecimiento sustancial de la cantidad de presos que tiene nuestro país. Como un relojito crece la población carcelaria entre un 5 y un 6% con carácter anual. Hoy tenemos más de 120.000 presos en todo el país y sigue creciendo ese número, 5%, 6%, 5%, y en el año 2010 creció un 10%. ¿Qué logramos? Hacinamiento, menos recursos, más problemas con esto, y a partir de acá nos tenemos que preguntar qué es lo que vamos a lograr, porque en realidad, al tener tantas personas privadas de la libertad, sea con el mote que sea, el gran problema que existe es que los recursos son cada vez menos, que el hacinamiento impide efectivamente abordar algo que es central, que son las causas del delito. En consecuencia, tenemos que ser diferentes y modificar el enfoque. Y a partir de acá nos encontramos con una herramienta completamente diferente, como es la justicia terapéutica. La justicia terapéutica entendida como prima hermana de lo que viene a ser las prácticas restaurativas. En este caso, para avanzar y para entender cuál es el origen de lo que es la justicia terapéutica, es entender una cuestión central, que está en el cuadrito, en el dibujito en el cual tenemos una persona que está sentada y que está esperando a que el problema o que la tarea se solucione sola, y después de un tiempo, cuando llega el momento final, ese problema vos a pie es cada vez más grande. No podemos negar que nos encontramos permanentemente en conflicto o que tenemos situaciones conflictivas todos los días. Todos los días. Negar el conflicto lo único que hace es existir. Ahora, si nosotros como efectores jurídicos y judiciales entendemos que ese problema existe, que ese conflicto está, en ese caso particular lo que tenemos que hacer es, lo vamos a abordar de manera diferente. Lo vamos a abordar y vamos a evitar que algo que es completamente diferente. Conflicto tenemos todos los días. El tema es que ese conflicto no se convierta en una crisis, porque cuando se convierte en una crisis, sí tiene efectos completamente diferentes. En este caso, si no abordamos el conflicto que está vinculado con el consumo de drogas, vamos a llegar
a una determinada crisis que se pueda no convertir en delito, pero que si no la abordamos de manera terapéutica, es decir, mediante la cuestión, como dice Eliana Oliva, de artesanía judicial, no vamos a lograr ningún tipo de efecto. Completamente diferente. Hay que romper con la idea de la justicia tradicional, pero no por el desconocimiento vinculado con el origen, porque vamos a seguir siendo jueces, vamos a seguir siendo juezas, vamos a tener la imparcialidad, vamos a tener la mínima suficiencia, vamos a aplicar la especificidad y la especialidad propia, la mínima intervención, vamos a aplicar el principio de no regresividad permanentemente, de proporcionalidad de la pena, eso sigue estando presente. Ahora, lo que tenemos que hacer es verlo con carácter diferente, hacer algo más, no alcanza con la justicia tradicional. Y para eso es romper con la idea permanente de que alcanza con la interdisciplina, es decir, alcanza con psicólogo, psicóloga, psiquiatra, sociólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, no alcanza eso. Tenemos que pensar en una nueva idea, en una nueva disciplina que se denomina transdisciplina. Eso es lo que nos propone la justicia terapéutica y habla permanentemente de un diálogo, pero para crear algo diferente, una disciplina diferente. El ejemplo de la transdisciplina sea en el psicoanálisis. El psicoanálisis no fue hecho únicamente por psicólogos y por psiquiatras. Para estudiar el inconsciente, algo que calculo que todas aquellas personas que trabajamos en el foro, cuando empezamos a trabajar, inmediatamente empezamos el psicólogo o la psicóloga, porque no queda otra forma, no sé cuál es. Esto está bueno porque hacemos catarsis permanente, ¿no? No sé cuál será la experiencia de cada uno, pero inmediatamente como tenemos este tipo de función, si no empezamos con el psicólogo o la psicóloga, no podemos llevarlo a cabo. Bueno, una de las formas es el psicoanálisis, y el psicoanálisis creció a partir de la poesía, a partir de la música, a partir de la literatura, porque permitía el estudio del inconsciente. Bueno, eso fue un ejemplo típico de lo que es la transdisciplina. Y acá nosotros, como afectores judiciales, tenemos que trabajar con carácter interdisciplinario, sí, siempre, por supuesto, porque no somos psicólogos, no somos psicólogas, no entendemos determinadas cosas, necesitamos la asistencia permanente, pero en realidad tenemos que formar una nueva disciplina que tiene que estar regada por este concepto de transdisciplina. Y para eso, como les dije, la justicia terapéutica es una herramienta central, porque además de los objetivos clásicos y tradicionales propios de nuestro sistema y nuestra función, como ya le dije, la neutralidad, la imparcialidad, necesitamos también trabajar sobre otro tipo de conceptos completamente diferentes. Y en ese caso tenemos nuevos objetivos. La primera es pensar en el bienestar de las personas. Y no solamente de la víctima, porque en realidad si nos ponemos, y acá sí podrán colaborar aquellas personas que tienen una gran experiencia, digamos, en la parte penal, si bien se le reconocen participación activa y cada vez mayor a las víctimas de los delitos, sepan que el proceso penal está creado alrededor de una persona que está sindicada de cometer un delito. La mayoría de las garantías, el proceso, la intervención en el juicio, en el debate, los recursos, las impugnaciones, todo está generado a partir de esa persona que, según el artículo 18 de nuestra Constitución, es la persona que necesita un juicio previo. Todo eso está hecho a su alrededor. La cuestión de la víctima como tal fue por añadidura con el devenir de los años. La idea de víctima como persona que participa en el proceso es nueva, es relativamente nueva y no tiene el desarrollo doctrinal y jurisprudencial que tiene la protección, por supuesto, de la persona que fue sindicada para un delito. Pero hay otro tema más, y acá sí, eventualmente, las personas que trabajamos en el Foro Penal Juvenil lo vamos a poder ver de otra forma. Y es, ¿qué pasa con los no punibles? Jurisprudencia Sole nueva de nuestro Tribunal Superior dice que no intervienen más los querellantes particulares en procesos penales juveniles en los cuales tenemos personas no punibles. No hay acción, no hay delito, no hay posibilidad eventual de que el querellante se adhiera al pedido fiscal, el fiscal ni interviene. Con lo cual no existe la posibilidad del querellante particular en la intervención de los procesos no punibles. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y de las víctimas quién se ocupa? Porque víctimas tenemos. No tenemos, por decisión de política criminal, jóvenes que por debajo de una determinada edad, en este caso 16 años, puedan ser llevados a juicio
y puedan ser declarados responsables. ¿Ok? Se tiene que evitar todo tipo de intervención. ¿Y la víctima? ¿Cómo la abordamos? ¿Dónde está la víctima? ¿Dónde quedó? Incluso en un proceso de avanzada donde la víctima ha ganado su espacio en el proceso penal. En el proceso penal juvenil de no punibles, no más, ¿eh? Entonces, ¿qué respuesta le estamos dando? ¿Cómo le permitimos que participe permanentemente? Bueno, la justicia terapéutica puede ser una herramienta. ¿Y cómo se logra todo esto? Damos respuestas más flexibles, más personalizadas. Permitimos que la sociedad, porque en realidad cuando se comete un delito, no solamente tenemos una víctima directa, también tenemos víctimas indirectas, que es la comunidad toda, que se siente completamente afectada por esta afectación, violación del orden jurídico. Existe posibilidad. La justicia terapéutica nos dice que la respuesta o el remedio a todo esto lo van a tener los propios protagonistas. No va a depender únicamente de un juez o una jueza y llegar a la situación que nos encontramos siempre. De decir, el que tiene que definir es una tercera persona. Guarda con esa persona que define. Porque esa persona que define en algún momento se encuentra muchas veces, o no siempre, con una cuestión de dos caminos. Y ese camino deja contento a una persona y deja disconforme a la otra. Es como se dice en la jerga, es pato o es gallareta. No hay posibilidad. Entonces, cuando nos encontramos con eso, nos encontramos en una situación en la cual decir, es difícil que los dos se sientan satisfechos. Es difícil que los dos... Sí, Viviana. Disculpe, doctor. Por ejemplo, en el caso, yo entendí que a través de la justicia terapéutica podría dársele participación a la comunidad también, ¿no es cierto? Que está conmocionada por un hecho. Yo siempre me acuerdo el último caso de la Bublaya. Por ejemplo, ¿de qué manera? La forma Podemos- de trabajar en ese sentido es a través Sí, de determinada participación, como vamos a ver a continuación, sobre todo a partir del manejo de expectativas. Ya lo vamos a ver, qué es lo que cada parte quiere en todo esto y cómo se puede llegar a lograr. Ahí vamos a llegar, pero sí, sí, sí. gracias. Al final de cuentas, esta idea de la justicia terapéutica nos puede llegar a parecer o nos pueden llegar a juzgar como jueces y como jueces penales juveniles que lo que estamos buscando es corrernos del medio, ¿no? Decir, bueno, que el problema lo solucione otro. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Así como sucede con el lenguaje claro, en el cual existen determinadas críticas porque dice que le quita precisión a la cuestión jurídica o que es una banalización absoluta de lo que implica la tarea judicial. Prueben ustedes alguna vez realizar resoluciones en lenguaje claro y se van a dar cuenta de que como no tenemos esas competencias, así como no tenemos determinadas competencias de justicia terapéutica, es sumamente complejo y difícil y nos requiere un plus, un esfuerzo completamente diferente al que ya tenemos. Entonces, con esta cuestión particular no es que nos estemos corriendo al medio, al contrario, le estamos sumando algo más a nuestra función y somos, ¿saben qué? Algo que muchas veces no podemos ser, humildes y entender de que nuestra respuesta no sirve o no causa el efecto que estamos buscando. Cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones, permitimos avanzar en un sentido completamente optimista y diferente. Yo puedo tener esta pared completa de títulos y sinceramente el decir no sé qué hacer es lo más sano que me puede llegar a pasar. Esto es lo que nos exigen como jueces y como jueces. En algún momento no somos ni omnipresentes, ni estamos en estrados altos, ni nos ponemos la toga. No, no somos nada de eso. Somos personas que prestamos servicio. Y que en algún momento nos encontramos en la situación de decir, no sé qué hacer, porque no sabemos qué hacer. Y pensar que ese hacer es una respuesta penal, represiva, sancionatoria, me parece que es algo que está completamente fuera de uso. Sobre la idea de abordar determinadas cuestiones vinculadas con la justicia terapéutica, es fundamental entender que si no abordamos las causas y los efectos de determinados comportamientos, el problema va a seguir estando así, ahí. Y la pregunta fundamental es, ¿cómo hago con un niño, una niña, un adolescente o incluso en este caso con un mayor de edad que tiene consumo problemático de drogas? Lo privo de la libertad y le digo, no, bueno, en realidad como se ponen todas las sentencias de abuso sexual o eventualmente aquellas personas que son condenadas por delitos diferentes a los abusos sexuales que hagan tratamiento psicológico en la cárcel. ¿Cuál es el efecto que tiene? ¿Cuál es la práctica? ¿Qué es lo que terminamos viendo? ¿Cuándo se le da ese tratamiento? Y en la calle, ¿qué es lo que logran? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No seamos tampoco tan hipócritas en creer que la resolución está
en privar de la libertad a los chicos o eventualmente obligarlos, intramuros o extramuros, a que hagan tratamiento, porque no lo van a poder hacer, porque el sistema está colapsado, completamente colapsado. Entonces, o aceptamos esa realidad o buscamos una cuestión completamente diferente. La primera cuestión que se nos plantea como tal para lograr esta idea de justicia terapéutica y justicia de carácter restaurativo que tenemos está vinculada con, lógicamente, la transdisciplina y aquellas personas que intervienen en lo que es la supervisión en territorio, para nosotros en la provincia de Córdoba o para el resto a lo mejor lo conocerán como libertad asistida. Dice que un programa exitoso requiere de que los niños y los adolescentes perciban como justa la intervención estatal. Si ellos perciben que el sistema no es justo, que no lo comprenden, que no saben para dónde ir, arrancamos de una manera diferente. Ahora, ¿cómo logramos eso, no? Qué tarea difícil nosotros tratar de lograr de que una intervención penal, en la cual estamos llamando a un determinado chico, una chica que venga a declarar, que vaya, que venga, que haga, ¿cómo lo percibe justo? ¿Ok? Es difícil. Acá algunas ideas. Dar la rapidez, permanentemente la inmediación, el juez y la jueza presente en ese momento, trabajar completamente con empatía, el abordaje tiene que ser personalizado, no generalizado, utilizar lenguaje claro, explicarle a los chicos qué es lo que estamos haciendo, cómo trabajamos, a dónde vamos, manejo de expectativas. Después de esto pasa esto. ¿Qué es lo que no te va a pasar? Esto. ¿Qué puede pasarte? Esto. ¿Cómo me visto? ¿A dónde estoy? ¿Cómo tomo las audiencias? ¿Las tomo en una sala? ¿En un altar? ¿Cómo se pone? ¿En un estrado alto? ¿O me pongo a la altura? ¿Hago un círculo para charlar o no lo hago? ¿Cómo trabajo con los chicos? ¿Qué les ofrezco? ¿Qué les dejo ofrecer? ¿Cómo me visto? Tema central para pensar. Todo eso ayuda a la percepción de una resolución con carácter justo. Acá un poco, Viviana, un poquito lo que preguntaste, es cómo se trabaja en esta cuestión de lo que es la justicia terapéutica y qué intervención tiene la comunidad. A partir de eso necesitamos de herramientas diferentes, con personas diferentes al juez y a la jueza, no solamente porque la figura del juez o la jueza siempre termina siendo sumamente intimidatoria para un montón de personas, sino que ya el sola cuestión de ir a tribunales ya es otra cuestión completamente diferente. Nosotros venimos trabajando hace varios años con la idea de descentralizar y de obtener algún tipo de oficina en otro lugar que no sea el Palacio de Tribunales, y para eso estamos en este momento, buscando otro tipo de lugar. Pero más allá de eso, la intervención de un facilitador, que puede ser de un organismo administrativo o de tribunales, o un mediador y demás, o una mediadora, puede en sí reunirse con la familia, con los amigos, con los miembros de la comunidad, que pueden ser los colegios, los clubes, determinadas instituciones a las cuales los jóvenes, porque casi intervienen víctima y victimario en todo este proceso, y tratar de elaborar lo que va a ser un plan reparador. ¿Ok? Ese plan reparador ya vamos a ver cuáles las características que debería tener, algunas ideas, por supuesto, pero lo fundamental es identificar cuáles son los resultados que cada parte tiene. Porque algunos van a querer disculpas, otros van a querer establecer determinadas pautas, otros van a establecer acuerdos, otros van a querer compensación económica, y eventualmente, a lo mejor lo que va a querer una parte o la otra es la realización de un servicio comunitario. Porque, como vamos a ver al final de esta charla, no todas las víctimas son iguales. La idea o el prototipo de la víctima con el cuchillo queriendo matar a su victimario, o aquella persona que se inmola buscando justicia, que lo único que está buscando es la prisión perpetua, que no alcanza, ni la pena de muerte, que no existe, no es el prototipo de víctima, no existe una sola forma de víctima. Con lo cual, el permitir el abordaje y la participación de las víctimas con el victimario es central. Experiencias muchísimas sobre la forma de trabajo. Muchas veces nos ha pasado en los juzgados que nos han dicho lo único que queríamos saber es por qué me pasó a mí lo que me pasó. ¿Por qué yo soy víctima de esto? ¿Me lo merezco o no me lo merezco? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este chico o esta chica elige cometer el delito de una determinada manera en contra mío? ¿Por qué me pasa a mí? Lo único que quieren es una explicación. No quieren ni que vaya preso, ni lo quieren castrar, ni lo quieren matar, ni lo quieren matar. Es lo que existe en el inconsciente colectivo, todo eso regado por los medios de comunicación de una manera maravillosa, lo riegan con agua, con fertilizante, con todo, para que crezca una planta, un monstruo,
que no es así. No siempre buscan eso. Escuchar a las partes en esto, a las personas realmente involucradas y con carácter directo e incluso indirecto, va a permitir una visión completamente diferente. Porque también la cuestión fundamental es abordar las consecuencias del delito. Al final le voy a contar, no sé si han tenido la posibilidad de leer el libro maravilloso que se llama Víctimas por la Paz. Seguramente Rodri sí, porque interviene Mario Juliano, que es la parte del prólogo, y es maravilloso leerlo, pero cuenta la historia de un papá que ante una situación que lo habían golpeado unos jóvenes a su hijo, lo fue a buscar para matarlo, fue con un cuchillo. Y cuando llegó el momento, dijo, hice justicia por mano propia. Ah, ¿sí? ¿Qué hiciste? Les cambié la vida, los ayudé a mejorar. Muchas veces con una respuesta, con una explicación, con esta cuestión permanente, porque hay que ser consciente de una cosa también, estamos permanentemente en una lucha contra el sistema, queridos colegas. Estamos ahora en una situación crítica y muy difícil en la cual nosotros nos convencemos de que lo que tenemos que hacer es cada vez menos derecho penal, cada vez menos represión, pero la sociedad nos pide otra cosa. Entonces, el intervenir desde abajo, en el sentido de trabajar con victimarios y con víctimas, nos va a ayudar a construir una cuestión completamente diferente. ¿Cómo son las experiencias de los juzgados populares? ¿Cuánta gente volvería a ser juzgado popular una vez que interviene y que pueda entender cómo es la cocina de un proceso penal? Muchísima. Y lo mismo pasa con estas cuestiones. Cuando se le da intervención a la víctima, cuando existen determinados comportamientos, acuerdos, participación, como vamos a ver ahora, tanto de víctima como de victimario, en la creación de este plan reparador, lo que estamos logrando no es solamente un bálsamo para la víctima, sino también tratar de prevenir las consecuencias del comportamiento delictivo. Porque al final de cuentas, seamos mayores de edad o seamos menores de edad, las personas que están interviniendo, lo que estamos buscando es evitar la reincidencia. ¿Y cómo la logramos? Yendo a la causa que termina determinando el delito. ¿Cómo trabajamos con este plan reparador que tenemos que hablar? El primero es hablar de la razonabilidad de los tiempos. Una de las formas para saber si este plan reparador, esta intervención mediante la justicia terapéutica y determinadas prácticas restaurativas es posible o no es posible, es analizar, comparar cuál es la pena que le correspondería con el tiempo en el cual va a estar involucrado en este plan. Porque si realmente tenemos un delito de poca monta o de bagatela, la solución no va a ser esta, sino que va a ser otra completamente diferente. Si no, vamos a extender el trabajo del joven, lo vamos a terminar revictimizando o, en este caso, repenalizando con un carácter completamente excesivo. La segunda es analizar la posibilidad de cumplimiento de este plan reparador. Porque si un chico que trabaja y estudia, no va a poder hacer las dos cosas o no lo va a poder desarrollar de manera completa. Y después no lo vamos a estar esperando con el martillo para decir, usted me incumplió el plan reparador. No, tiene que existir una posibilidad efectiva de cumplimiento. También otro tema central es fortalecer y mantener los lazos familiares. La respuesta no es el corte, sino que hay que trabajar con ese grupo, con esa cuna que nos permita el día de mañana pensar en que ese niño vuelva a su centro de vida, si fue privado de la libertad, o eventualmente para aquellos jóvenes que están, poder tener su cuestión de derechos económicos y sociales debidamente garantizados. Otro tema central, la proximidad y la presencialidad de estos efectores, de estos facilitadores y de estas personas que intervienen en organismos administrativos. Tema central y de discusión permanente con todos los equipos de trabajo. Nuestro trabajo o el trabajo que desarrollamos la gran mayoría de las personas que trabajamos en la cuestión vinculada con lo penal juvenil es un trabajo que naturalmente es un trabajo de oficina. Tenemos que estar constitucionalmente hablando en horario de oficina, atendiendo al público. ¿Ok? Ese es nuestro trabajo y la función que nos toca trabajar. ¿Tenemos que ir a reunir a otro lado? Vamos. Tenemos una persona que está con una movilidad restringida, nos acercamos, lo escuchamos. Tenemos todas las alternativas. Ahora, diferente son las personas que trabajan en organismos administrativos, si fuera el Senado. El trabajo de ellos no es levantar el teléfono, es ir al lugar, es convertirse en referentes comunitarios. Es como se conoce en Estados Unidos, hoy vienen los de servicios sociales. A nosotros nos pasa, San Francisco es una ciudad de 80.000 habitantes que tiene pegado a Santa Fe, a una ciudad que se llama Frontera, que es otra provincia. Está pegada la situación. Así que nosotros hablamos
para decirlo de alguna manera, del Gran San Francisco, que tiene 100.000 habitantes. En todos los pueblitos que están en la zona en la cual nuestro juzgado también es competente, ellos son referentes comunitarios. Ahí viene lo de la UDER, ahí viene lo del servicio local. Todo el mundo los conoce. En las ciudades grandes sabemos de las complicaciones que representan. Pero nosotros exigimos, salgan a la calle, que los conozcan, son referentes comunitarios. La idea de esta presencia significativa y valiosa es central para mostrar cuál es la función que tenemos que trabajar. Esta implicancia, esta cuestión de la coordinación, Viviana, entre lo que es el espacio público con los recursos requiere de ciertas habilidades, algunas las tenemos, otras no las tenemos. Muchos las van a tener ellos, los organismos administrativos, aprender de las comunidades, hacer alianzas. Hay acuerdos de intercambios necesarios. Puedo conseguir esto, puedo conseguir aquello. ¿Vos te gustaría que te dé una charla de sí, perfecto, llamo al médico que está eventualmente acá? No, estamos teniendo una situación con, estoy pensando, embarazo de madres adolescentes. Perfecto, capacitación, tenemos acá una persona que puede venir, eventualmente conseguimos determinados métodos, facilitamos algún tipo de trabajo en lo que hace el hospital, lo podemos lograr. Todo eso ayuda a que la comunidad, no solamente la víctima, termine siendo involucrada en este proceso. Todo esto son estrategias, ¿no? A su vez, lógicamente que tenemos que hablar de que este plan reparador tiene que ser de carácter integral. Acá sí, volvemos de nuevo, es central los acuerdos, la articulación permanente entre educación, salud, trabajo, producción, centros de adicciones, centros vecinales, clubes, gimnasios, merenderos, el trabajo fundamental que hacen las murgas, central. Todo eso para establecer algún tipo de abordaje diferente. Todo esto es lo que permanentemente dice la jueza de paz de La Calera, Eliana Oliva, especialista en cuestiones de justicia terapéutica, es hablar de artesanía judicial. Cada caso es diferente, cada caso es particular y nos interpela a seguir cambiando y pensando en salidas diferentes. Otro tema central. Es fundamental que se involucre y que participen los niños, las niñas, adolescentes en el diseño, en el desarrollo y en la implementación. Sí, Sole. Andy, nos quedan 3 minutos para cerrar la presentación, así podemos también dejar un lugar a las preguntas y los comentarios. Gracias. Dale. No, gracias. Perdóname, ahí vamos. Entonces, sobre este tema, la cuestión de involucrar y participar me parece central porque nos termina haciendo una sola cosa, un solo equipo de trabajo. Acá sí interviene víctima, interviene victimario. ¿Qué querés vos? ¿Qué posibilidades tenés? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que lográs? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿A dónde logramos todo esto? Con una sola finalidad, que es reducir a la mínima expresión el contacto del niño, la niña, el adolescente con el sistema penal. No vamos a ningún lado con lo penal. Nuestra cuestión, intervenimos como jueces penales juveniles solamente porque se cometió un delito. Las salidas a todo el sistema tienen que ser centrales y rápidas. Otro tema, reconocer la autonomía, fundamental, progresiva de los niños, niñas y adolescentes. La puntualidad la tiene que tener siempre este facilitador y gestionar al principio turnos y demás. Con el tiempo, dejar de que vuele, tanto víctima como victimario, que llame, que se preocupen, no estar como todo el día abrazándolo como si fuera una cuestión netamente paternalista. Es pensar de que pueden asumir compromisos y que lo van a lograr en ese sentido. Tema que ya charlamos, medir el impacto de la justicia terapéutica en este tipo de cuestiones depende de la reincidencia. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito Internacional estableció un manual, no sé si han tenido acceso, último lo podemos compartir, sobre el tema de lo que es la justicia restaurativa en cuestiones de delito internacional y droga, en lo cual dicen que la mejor forma de hacerlo es la justicia restaurativa y por supuesto la justicia terapéutica. Y dice que está vinculado los resultados con una reducción significativa en la reincidencia, en dos sentidos. Primero, en un segundo delito que se vuelva a cometer y eventualmente, si se vuelve a cometer un delito, segundo, tercero, cuarto, que tenga menor intensidad. Eso ya es ganar, porque tenemos una gran disminución y una mayor sensación de seguridad. La sensación de seguridad no la vamos a lograr
bajando la edad de punibilidad. No la vamos a lograr. No vamos a tener más seguridad con más presos, al contrario. Pero con este tipo de salidas vamos a tener otro tema central. Tema también importante. Dicen desde la ONU que la intervención de las víctimas en los procesos restaurativos no solamente que da mayor implicancia, sino que también reduce el estrés postraumático propio de la situación violenta o de víctima que acaba de vivir. Tema fundamental. Abordar. Acá le estamos dando a la víctima algo que, como ya les dije, no necesariamente se da en jóvenes punibles y que, repito, en no punibles está terminada la participación. Podemos discutir, rajarnos las vestiduras, pensar que la intervención en los procesos penales juveniles, penales juveniles de no punibles puede funcionar o no, pero la verdad que la víctima no tiene más participación. Ya está, no hay acción, no hay delito, no hay fiscal al quien adherir como querellante particular. No hay, se termina la participación. ¿Cómo le damos la intervención a la víctima? De esta manera. Vamos de nuevo a las preguntas, entonces vamos cerrando y cumpliendo con los tiempos. La respuesta y la pregunta, esto es lo lindo que tenemos, nos vamos con muchísimas más dudas de las que tenemos, ojalá, porque eso hace que nos interpelemos, que busquemos mejorar, que busquemos otro tipo de alternativas. Y la pregunta es si con la justicia tradicional, que lo único que hace es castigar, es reprimir, que es privar de la libertad a personas con el objetivo de que sean resocializadas, realmente son resocializadas en un determinado proceso. ¿Lo logramos? Vamos a seguir con esa idea hipócrita y completamente alejada de la realidad, que la única forma de lograr la resocialización, la reinserción de una determinada persona que fue declarada responsable de un delito, o en el mejor de los casos, en algunos casos tenemos una prisión preventiva, es lograr con ese objetivo que sea privado de la libertad, que se va a lograr el objetivo, por ejemplo, abordaje de droga o de la cuestión sexual. Ok, lo tendrán ustedes. Trabajar en políticas de prevención, justicia y prácticas restaurativas, tener en cuenta que las directrices del RIAD, vinculadas con la cuestión de prevención de la delincuencia penal juvenil, nos dice que las partidas presupuestarias tienen que estar para cuestiones de salud, atención médica, salud mental y atención médica, y además no solamente las partidas presupuestarias, sino también que tiene que haber prioridad en la asignación de recursos. Seguimos incumpliendo con tratados internacionales. Nuestra provincia está trabajando ahora en la idea de abrir residencias especiales vinculadas con aquellas que se llaman específicamente para cuestiones de abordaje de delincuencia juvenil y de adicciones. Son facendas, son establecimientos de carácter médico, completamente diferente, que no implican una privación de la libertad, sino que lo que implican es una institución de medio camino entre la libertad absoluta o la libertad con condiciones que puede establecer el juzgado y lo que es una privación de la libertad. Es importante saber que se está trabajando en ese sentido, desde acá lo aplaudimos y lo pedimos que así sea. ¿Por qué? Porque no alcanza con los sistemas de salud tradicionales, por dos motivos. Primero, porque están colapsados. Hoy, nosotros particularmente en nuestra ciudad de San Francisco, como les dije, una ciudad de unos 100.000 habitantes, el primer turno se lo dan a un chico con problemas de consumo a los 15 días. El segundo turno al mes y medio. Se perdió la adherencia, no siguen, los chicos no van, se termina. Y por más que nosotros lo mandemos con oficio judicial, con sello de agua, firma, foto del juez, del secretario y demás, no nos dan bolilla, porque el sistema está colapsado. Y en segundo lugar, porque no están prestando una atención específica. Así como seguimos mandando a los varones a que hagan tratamiento psicológico ante situaciones de violencia de género al hospital, eventualmente al servicio público, que no tienen la capacitación necesaria, porque una cosa es ser psicólogo o psicóloga, otra cosa es tener capacitación en género. Lo mismo sucede con esto, cuando tenemos delincuencia juvenil y tenemos personas que intervienen en procesos en cuestiones de salud, la respuesta no es la correcta, no es la esperada. Entonces, es necesario abordar determinadas instituciones que estén de acuerdo a la normativa internacional. ¿Que es de salud? Sí, es necesario, y especialmente en cuestiones de niñez. ¿Ok? A ver, vamos a ver cómo lo cerramos a esto. ¿Estamos solos para cerrar ya? Andy, sí, estamos para cerrar. Ya se aburrieron.
Perdón, no, Andrés. Sole tuvo un problema Todo bien, todo bien. con su compu. No sé Todo si bien, andará todo por bien. ahí la Sole. Y si no, ¿Escucha? yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Andá por ahí, Sole? Ah, bien. Sí, No, estoy no acá. quiero. Perdón, entonces De no quiero lujo, de lujo. Bueno, robarte tu labor de coordinadora. dale. Gracias. Lo, Andy, lo cerramos, lo cerramos. dale, dale. Bien cortito. El comentario de el libro Víctimas por la Paz, en el cual es un libro altamente recomendable. A mí me lo recomendó Ileana Oliva y se los recomiendo que lo lean. Es maravilloso. Son experiencias de distintos niveles por parte de víctimas que rompen con ese estereotipo de víctima completamente violenta, que lo que busca es la retribución, que lo que busca es esta cuestión de violencia permanente. Buscan romper con esto y tenemos experiencias por todos lados y es fundamental entender de que no existe un prototipo de víctima, no existe una sola forma de vivir un delito. Y no solamente no existe una sola forma de vivir el delito a aquellas personas que han sido víctimas, sino que es fundamental tener presente que el tiempo, las emociones, la inteligencia emocional, luego de ese hecho completamente traumático, puede cambiar con el tiempo, con lo cual lo que hoy es ira, cólera, bronca, venganza, matar a mi victimario, con el tiempo puede llegar a cambiar. Entonces es central en entender de que no hay un solo prototipo de víctima y eso nos abre un montón de alternativas que en este caso están vinculadas con la justicia terapéutica. Me tocó intervenir antes de ser, yo no tengo carrera judicial, yo soy juez a partir del ejercicio profesional, no hice los escalafones, con lo cual yo tuve ejercicio de carácter independiente como abogado y he tenido experiencias en casos de mala praxis médica, en la cual, en este caso, un viudo me ha dicho, lo único que quiero es que la médica que mató a mi mujer mediante una mala praxis médica, con una cuestión de culpa consciente, dolo eventual, pegó en el palo, lo que sea, me pida disculpas. Me pida disculpas. Lo único que quería era eso. Nada más que eso. Hemos tenido, Rodri, la posibilidad de que lo ha viralizado, lo ha comentado, casos en el juzgado en el cual 5 chicos mataron al hijo de una persona, a un joven de 22 años, en los patadones en un partido de fútbol. Y la madre en la audiencia de imposición de pena de los 3 jóvenes me dijo, lo único que quiero, chicos, es que le vaya muy bien, yo no quiero ninguna pena por ustedes. Ya está, no me interesa. No me interesa, lo único que quiero es que sean buenas personas y que sigan adelante. Nada más. Eso rompe con todo lo que uno se puede llegar a imaginar. Para cerrar, citar a Mari Beloff. Permanentemente, ella en sus libros y en sus conferencias habla de Neil Christie en su libro Los límites del dolor, en el cual ella dice que los delitos son torpes intentos por decir algo. Y nosotros como sociedad respondemos de manera igualmente torpe, con una pena. ¿Ok? Nosotros, nuestro trabajo como jueces y como juezas y como personas que trabajamos en el fuero penal juvenil y en el fuero de niñez, es decir, no le vamos a dar esa cucharada de dolor, esa cucharada torpe de pena. Vamos a hablar y vamos a dar otra oportunidad, que esa nueva oportunidad es derechos económicos, derechos sociales y derechos de protección. Y fundamentalmente en el caso concreto de lo que son las internaciones judiciales involuntarias, justicia terapéutica, prácticas restaurativas, diálogo de disciplinas y de judicialización inmediata. Con lo cual, acá sí podemos terminar diciendo que, citando a Simon Sinek, no sé si lo han tenido la oportunidad de escuchar, de leer, persona brillante, charlater del Golden Circle y todo el trabajo que hace a la idea de liderazgo diferente y nos dice que el fracaso es algo que podemos hacer solo. Ahora, el éxito siempre va a requerir ayuda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. La verdad es que ha sido muy rica tu charla. Te voy a hacer algunos comentarios que han estado en el chat, algunas preguntas. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bien, bueno, hay algunas consideraciones que hacen los participantes respecto de la superposición de competencias respecto de esta revisión de las medidas, ¿sí? Por ejemplo, Teresa Divari de Mendoza nos habla de esta superposición de competencias, quién interviene, y también hay preguntas de Karina Quinteros y también de Mariana Cartosolo de Santa Fe
sobre dónde se cumplen, cuál es el lugar idóneo para cumplir las internaciones judiciales y cuál es el fundamento para tomar una medida excepcional de tipo atípica, y después de nuevo se reitera la cuestión de dónde alojar a estos adolescentes. Sobre los motivos por los cuales se toma la medida digamos, excepcional atípica, está vinculada con un informe médico interdisciplinario suscrito por 2 profesionales de la medicina, lo cual dicen que un determinado niño o adolescente tiene consumo problemático que representa en sí un riesgo para sí o para terceros. A partir de eso, se activa este sistema que estamos hablando de internaciones judiciales involuntarias. No sé si eso responde a lo que estamos, lo que está preguntando. Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. También pensaba, como comentario a raíz de lo que decías, que tenemos que estar a la naturaleza de la medida. Si es una medida que se toma en el marco de una causa penal, como una privación cautelar de la libertad, entonces la revisión de esa medida procesal va a ser del juez que la tomó, y si es una medida de carácter protectoria de derechos, entonces se enmarca ya en las medidas excepcionales y la revisión la hará el juez o la alzada, como vos decías, pero dentro de lo que es la órbita de medidas protectorias y ya no de coerción personal. Sí, totalmente. El gran problema que se genera con eso es que muchas veces distinguirlo con esa claridad es complejo, porque hay situaciones en las cuales nos encontramos a lo mejor con delitos de poca monta, de microdelitos que existe reincidencia, y decir, bueno, una persona que tiene un consumo problemático, entonces ahí ¿quién termina interviniendo? Y ahí lo que Bueno, nuestra propuesta es que sin importar la cuestión particular del delito, que sí intervenga la cuestión de niñez o el sistema protectorio. ahí tenemos otro comentario en relación a esto de Carolina, que nos dice que la internación involuntaria trata de ser el mínimo posible y el sistema de salud compensa esto, este diseño de tratamiento, para no caer en internaciones sin criterio. Gracias. Sí, 100%. Sí, por eso es que se supone que la ley de salud mental tiene esos principios que lógicamente no desconocemos las falencias, que creo que es una pregunta anterior, de lo que representa el sistema edilicio y preparatorio y además cambiar, digamos, esta idea como la cuestión de salud mental cambió de lo que eran los viejos manicomios o a la idea de lo que son los hospitales de día con mucha mayor autonomía, con un cambio central de lo que hace a la idea de la salud mental con la integración por sobre la exclusión. Eso es algo que somos conscientes que requiere una cuestión no solamente de cambio de ideas, sino de edilicia. Así que en este momento lo que hace al tratamiento particular de las internaciones judiciales involuntarias, la idea obviamente es tratar de evitar lo que sería el complejo Esperanza en nuestra provincia o determinados medios de privación de libertad para buscar determinados hospitales o sanatorios que tengan la cuestión netamente de salud privilegiada. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Creo que no quedan más preguntas. No veo más preguntas en el chat. Bueno, les agradecemos muchísimo a todas y a todos los que han participado en esta tarde. Ha sido muy rica la exposición de Andrés. Después él nos va a pasar el material para que quede para la consulta, el material sobre el cual les puso. Y bueno, les agradecemos mucho por su presencia. Disculpa, querida, ¿lo mandan a los mails de los inscriptos? ¿Al material? Sí, ahí les aclaro, Sole, quédate tranquila. Sí, seguramente Andrés lo va a Viviana lo va a presentar a la Escuela de Capacitación. En la Escuela de Capacitación, en un mail obviamente masivo, les va a hacer llegar a todos ustedes que son los inscriptos. ¿Sí? Hubo una aclaración también, quiero decirles, de con la asistencia, no sé que hagan problema porque Soledad también me había consultado, la asistencia queda, digamos, captada automáticamente por el sistema, que además se está grabando, esto queda grabado, así que no va a haber problemas con la asistencia. Y también, como podrán ver, en el chat en algún momento compartí un link o un enlace en donde está publicado el libro, o sea, por supuesto, el editorial que ha realizado el libro, donde ustedes pueden adquirir y consultar el libro
respecto de los trabajos presentados, conversatorios realizados en el primer Congreso Federal Penal y Adolescente que se llevó el año pasado en la ciudad de Neuquén, que es, la verdad, algo que ha salido del Foro Penal Adolescente de JUFEJUS, autorizado por JUFEJUS, y la verdad que estamos muy contentos con eso, así que es un material muy rico, muy importante y muy práctico que sirve para lo cotidiano. Agradecer profundamente a Soledad, que se puso el hombro, obviamente, a Andrés lo voy a dejar para el último, ¿sí? A Soledad, que se puso profundamente, que se puso al hombro esta coordinación de hoy en día, ¿no es cierto?, de coordinar al expositor, a este brillante expositor, este joven juez que trabaja de juez, que en la provincia de Córdoba, mi querida provincia y amada provincia de Córdoba. Gracias, Andrés, gracias por compartir tu conocimiento, gracias por subirte a este colectivo que tiene gente que trabajamos todos los días en este fuero especializado, que no es nada fácil, que trabajamos con personas absolutamente vulnerables, incluso algunos que tienen menor edad, para algunos, como por ejemplo en mi caso, que nuestros propios hijos, ¿no? Así que no es nada fácil ver a la niñez hoy en día vulnerada y bueno, y agradecerte profundamente por el tema que la verdad que nos inquieta mucho, que nos sirve mucho, porque sin duda los chicos hoy de algo que no nos tenemos que desprender es de la salud mental. Verlos próximamente, si mal no me equivoco, corríjanme, en el mes de julio, por aquí tengo el día 30 de julio, con la exposición de la doctora María Carolina Sapiola, ¿sí? Nuevamente, decirles que ya nos estamos aproximando, porque vamos a cerrar y vamos a abrir los ojos, como pasa comúnmente, y vamos a estar con el Congreso ahí, encima, esperarlos a todos, invitarlos a todos y a todas, aquí en la provincia de Catamarca, que los vamos a recibir muy bien, se van a sentir muy contentos, y es una provincia muy, muy, pero muy linda para visitar, sobre todo en el mes de septiembre, ¿sí? Que es un mes de la primavera, el mes un mes muy lindo para venir y visitar Catamarca. Así que agradecido con ustedes, y cualquier duda quedamos a disposición. Gracias por su participación y gracias a todos ustedes. Gracias Andrés, gracias Sole, gracias a mis compañeros y compañeras, a Vilma, que la veo por ahí, que está ahí presente. Te queremos, Vilma, y te abrazamos mucho. Así que, bueno, estamos todos aquí presentes con ustedes para seguir debatiendo sobre esto. Muchas gracias. Andrés, querido, muchas gracias, hermano, ¿sí? Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por tiempo y, por supuesto, por la oportunidad. Realmente es un gustazo. Muchísimas Excelente, esto tuyo. Gracias. Chao, buenas tardes. Nos vemos pronto.